Ya, nos volvemos a encontrar de nuevo. Hemos dicho que el tema de la membresía es una doble vía. Vimos lo que los miembros de una iglesia local deben esperar de su iglesia local. Y ahora veremos la otra vía, la otra cara de la moneda con respecto a este tema. Y el punto que nos va a guiar en esta parte es lo que la iglesia local tiene derecho a esperar de sus miembros. Hermanos, quiero que usted se grabe esto. Su iglesia tiene derecho a esperar algo de usted. No es simplemente que usted tenga derecho a esperar cosas de su iglesia. Como decía el hermano, ¿se acuerdan el ejemplo que daba? Que siempre, muchas veces, cuando alguien está pasando un mal momento, un decaimiento espiritual o una enfermedad o cualquier cosa particular de su vida, ese creyente espera de su iglesia, ya, y el hermano nos explicaba con referente que muchas veces hay un mal concepto de lo que es la iglesia, porque los creyentes mismos decimos que somos la iglesia, pero en lo práctico está en nuestra mente que la iglesia son ciertas personas, ¿no es cierto? Y muchas veces tenemos una mirada de, es que es mi derecho que me vengan a ver, esperar aquello, ¿no es cierto? Y está bien porque usted tiene derecho a aquellas cosas. Porque como la misma palabra lo enseñaba hace un ratito, los pastores están para velar por el bien de sus almas. Pero también el hermano nos acompañaba con un texto, que también lo compartimos nosotros, que todos miembros somos uno de los otros. Y todos debemos poner nuestras vidas, nuestros dones o servicios a la disposición de otros, para el bien y el cuidado de cada uno de nosotros. Como dice Hebreos 10:24, si no me equivoco, debemos estimularnos al amor y las buenas obras. Y eso es un deber de todos nosotros. Entonces ahora vamos a ver lo que la iglesia local tiene derecho a esperar de sus miembros. Y espero que tome todos los apuntes de estos puntos que vamos a ver. Me esforzaré, hermanos, de ir avanzando lo más rápido posible, porque en esta ocasión son 6 puntos, son 6 cosas. Sé que van a quedar muchas cosas aquí en el camino, no me da todo el tiempo, pero voy a tratar de escoger lo más importante dentro de todo lo que hemos tratado de escribir y de plasmar, como decíamos al inicio, de lo que aprendemos de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, que donde Pastor Sugel, desde ahí extraemos nosotros toda esta enseñanza, porque como decíamos también al inicio, tenemos que reconocer que es un tema que nosotros no sabíamos, un tema que no manejábamos. ¿Y se acuerda que yo le decía de que la iglesia es un organismo vivo y que la iglesia continuamente está creciendo, continuamente la iglesia está aprendiendo? Nosotros somos ese organismo vivo que está continuamente aprendiendo. Por eso decíamos que la iglesia tiene que tener la suficiente humildad para aceptar que hay cosas que necesita aprender y también hay cosas que necesita seguir fortaleciendo porque va bien. Pero somos un organismo vivo. Entonces, tenemos que ser justos, es que todo lo que hoy día se ha compartido, por lo menos de mi parte, no es algo que a mí se me ocurrió o que, el hermano se quebró las pestañas tratando. No, hermano, esto lo rescatamos de la enseñanza de otros pastores, de otras iglesias, que sin duda nos hacen sentirnos como parte del mismo cuerpo de hermanos de fe. Hermanos, tu iglesia tiene el derecho a esperar de ti una asistencia fiel y comprometida. Por eso nuestro primer punto es que la iglesia tiene derecho a esperar tu asistencia fiel a todos los cultos de la iglesia. A menos que una causa
justificada lo impida. Y cuando lleguemos a ese punto de la causa justificada, hermano, preste atención. Y también yo creo que vamos a tener todos que pedir perdón al Señor. Porque no todo lo que consideramos una causa justificada realmente lo es. Entonces, como dijimos, la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros una asistencia fiel y comprometida. Hermano, cuando un creyente se une voluntariamente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, usted está en este lugar voluntariamente. ¿O alguien lo trajo a la fuerza? ¿Alguien lo tiene amedrentado para estar en este lugar? Usted ha venido voluntariamente a ser parte de este grupo de creyentes. Usted está voluntariamente en este lugar. ¿Me equivoco? ¿Hay alguien que está aquí por fuerza, a la fuerza? Todos estamos voluntariamente en este lugar. Por eso un creyente se une voluntariamente a la membresía de una iglesia. Y decimos voluntariamente porque a nadie se le obliga a hacerlo. Pero cuando decidimos unirnos voluntariamente a un cuerpo de creyentes, nos estamos comprometiendo a tener una asistencia fiel a todos los cultos o los medios de gracia que la iglesia pueda proveer para el correcto funcionamiento y crecimiento de sus miembros. Hermanos, tal cosa no es una opción, no es opcional. El que usted esté en este lugar, participe dentro de esta iglesia, sea miembro de esta iglesia y usted considere una opción ser parte de una asistencia fiel a la iglesia. No es una opción, es un deber. Hermanos, para poder afianzar este punto, acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Esto lo estuvimos viendo, versículos 24 y 25. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre, diría yo, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, repito, la asistencia fiel no es opcional. Hermanos, ¿qué dice el texto? Claramente el autor de la carta a los Hebreos nos dice, no dejen de congregarse. Es una orden de Dios a los miembros de su iglesia. Orden registrada por inspiración del Espíritu Santo en su palabra para todos nosotros. Hermanos, acompáñenme a Hechos capítulo 2, versículo 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, cuando vemos este texto, vemos cómo la iglesia nace plenamente en el día de Pentecostés. Podemos notar claramente que la iglesia en sus inicios hacía 4 cosas que eran fundamentales para la vida de comunión en la membresía de los santos. ¿Cuáles eran esas 4 cosas que hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, es decir, la Santa Cena, y también perseveraban en las oraciones.
Hermanos, la palabra que traduce Reina Valera, perseveraban, es una palabra compuesta, difícil de traducir al español, pero literalmente significa persistir en adherirse a una cosa o estar intensamente comprometido con algo. Eso es lo que dice, lo que significa perseverar. Estos hermanos estaban tan comprometidos, estos hermanos persistían en adherirse. Estos hermanos estaban allí insistiendo en estar así. Ellos no podían separarse, ellos continuamente persistían en adherirse, en estar juntos a una cosa. ¿Cuáles cosas? A las 4 que hemos mencionado. Ellos estaban intensamente comprometidos con estas cosas. Los hermanos de la iglesia primitiva, hermanos, estaban tan adheridos los unos para con los otros y tan comprometidos con el ministerio del evangelio de una manera persistente e intensa. Pregunta, para que no se nos olvide, ¿en qué estaban los hermanos persistente e intensamente comprometidos como iglesia primitiva? ¿En la doctrina de los apóstoles? ¿En la comunión unos con otros? ¿En el partimiento del pan, es decir, la Santa Cena? ¿Y en las oraciones? Hermanos, como vemos, la iglesia tiene derecho a esperar de ti una asistencia fiel, una asistencia persistente e intensamente comprometida. Si hay algo que la iglesia de hoy, como decíamos al inicio, los creyentes debían conformarse fielmente, ¿no es cierto? En ese conformarse fielmente, los creyentes estaban tan comprometidos e intensamente ligados unos con otros en estas 4 áreas. Ellos no estaban ligados en sus propias cosas. Y esto la iglesia de hoy debe mantener. Se recuerda que los que administraban debían ser hallados fieles, no originales. Y lamentablemente y tristemente encontramos que en muchas iglesias en el día de hoy es más factible encontrar originalidad, novedad, antes que fidelidad a la palabra. Y por eso muchas iglesias ya en sus reuniones ni oran, ni en sus tiempos de congregarse para ellos es una prioridad la perseverancia en la palabra. No es una prioridad en perseverar unidos juntos en oración. Para ellos, para muchas iglesias, esto ya no lo es. Es más fácil reunirse a tener un show de luces con música, esparparantes, donde mueven las sensaciones y las emociones de la gente. Y vemos con tristeza que la iglesia cada vez más se aleja del diseño que Dios, acuérdense que Cristo como su cabeza había establecido a través de los apóstoles para la iglesia. Y la iglesia venía desde sus inicios replicando lo que recibieron ¿de quién? De Cristo. Tal cosa era la demostración de que continuaban con lo que el maestro les había a ellos enseñado. Por eso la iglesia debe conformarse de esta manera. Por eso la iglesia tiene el derecho a esperar de usted una asistencia fiel. ¿Se acuerda que le dije que prestara atención
a una cosa. Dijimos que la iglesia tiene derecho a esperar de cada uno una asistencia fiel, persistente, intensamente comprometida con su iglesia local, a menos que una causa justificada lo impida. Esa parte allí como que ya nos hace un desahogo, ¿no es cierto? Pero como nuestro corazón, hermanos, es engañoso, porque nuestro corazón es engañoso, y el diablo es padre de toda mentira, nuestro corazón y el diablo son socios. Son socios. Entonces, cuando decimos, hermanos, por una causa justificada, yo puedo ausentarme a las reuniones, es allí que el diablo y nuestro corazón se van a asociar para decirnos que las muchas veces que tú faltas a la iglesia son causas justificadas. Porque nuestro corazón es engañoso y el diablo es padre de toda mentira, y ese engaño habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas y nos convence de que la razón por la cual nos hemos ausentado es una causa justificada. Así que permítame que explique que cuando decimos al menos que una causa justificada me impida congregarme, lo que estamos diciendo es que Dios es un Dios razonable. No estamos diciendo que Dios no es razonable, pero estamos diciendo una causa. ¿Cuál es la causa? Justificable, justificada. Tenemos que nosotros aprender a evaluar lo que realmente es una causa justificada. Y para ello tenemos que nosotros crecer en el conocimiento y en el temor de la palabra del Señor, entendiendo lo que significa estar en la iglesia, el no dejar de congregarse. El que nosotros nos dejemos de congregar, perdemos aspectos fundamentales de estar reunidos. Por eso, hermanos, vamos a dar unos ejemplos de causas que son justificables. Son unos dos, me parece. Si una hermana acaba de dar a luz a su bebé, ella no podrá venir al culto de oración. Ella no podrá venir el día lunes en la noche al culto de oración, porque está con su bebé recién nacido. Más encima, si está haciendo frío, está lloviendo, ¿cómo va a sacar a su bebé a ese clima? Y eso Dios lo entiende, porque está recién mejorada, está recién parida. También quizás usted tiene un hijo que está enfermo, está delicado de salud, y no puede usted venir a la iglesia en la noche porque quizás no tiene con quién dejarlo. Y venir con él, eso sería una imprudencia. Exponer a su hijo a que se enferme más. Eso Dios lo entiende. Y hermanos, no se está pecando con esas razones justificadas. Razones como esas. Elegimos dos. Pero hermanos, si hay algo que tenemos que confesar, que faltamos a los cultos por razones que no son justificadas. Por ejemplo, que es uno de los más comunes. ¿Sabes? Cuando venía saliendo a la iglesia, me llegó una visita. Y como yo le iba a decir a esa visita que iba a la iglesia, ¿cómo yo no lo iba a recibirlo? Si llegó visita. Hermanos, eso no es una causa justificada. No lo es. No es una causa justificada para faltar al culto de oración. No es una causa justificada para faltar al culto de enseñanza. Eso no es una causa justificada para faltar al culto congregacional. Dígale a su visita que usted tiene una cita con el Señor. Si quieres me acompañas o me esperas en casa porque yo debo ir porque el Señor me está esperando.
Hermano, ¿qué diría usted? Que hoy en este seminario, en el cual tengo el privilegio de exponer, a mí me hubiesen avisado que llegó mi mamá de Santiago. Y yo tomé la decisión de no asistir y dejar todo de lado, ya que mi madre no la veo hace mucho tiempo. ¿Qué pensaría usted de mí? ¿Qué pensaría usted de mí? Usted diría, pero es que usted es el expositor, po. Usted debe estar. Sí, mi hermano. Yo vine hoy a exponer la palabra del Señor, pero tú hoy viniste a escuchar dicha exposición. Tenemos la misma responsabilidad delante del Señor. Los dos vinimos a adorar al Señor. Hermanos, repito, eso no es una causa justificada para faltar a los cultos de la iglesia. También decir, es que me duele la cabeza, me siento mal, estoy cansado, es que hay un cumpleaños, etcétera. El asunto es que para nosotros no nos es un problema sacrificar el tiempo que es de Dios. Para nosotros eso no es un problema. Sacrificar el tiempo que es de Dios y no el nuestro durante el día. Y quiero que se entienda esta parte. Nosotros durante el día nos duela la cabeza, estemos enfermos, estemos cansados. Nosotros durante el día hacemos todos nuestros quehaceres, con todo el cansancio, con todos los dolores, etcétera. Pero llega la hora del culto y nos baja a ser conscientes con nosotros mismos. Sacrificamos el tiempo que es de Dios, pero no el nuestro, porque durante el día hicimos de todo. Yo me pregunto, si usted está enfermo, o está cansado, o tiene algo que hacer, sea lo que sea, ¿por qué no dejó de ir al trabajo? ¿Por qué no sacrificó su tiempo? No fue a trabajar. Si estaba enfermo, estaba cansado, ¿por qué no dejó ese día de ir a trabajar? ¿Por qué no sacrificó su tiempo? Nos es más fácil sacrificar el tiempo del Señor, pero no nuestro tiempo. O también, si yo estoy padeciendo todas esas cosas, ¿por qué no dejo de hacerlas? Porque la dueña de casa puede estar muy enferma, muy cansada, muy adolorida, pero ahí a duras penas igual hace sus cosas. ¿No es cierto? Las que son dueñas de casa que dicen amén, ¿no es cierto? ¿Por qué no dejó entonces de hacerlas? Y descansó todo el día, preparó su mente, preparó su cuerpo para ese día estar en la casa del Señor. ¿Por qué no lo hizo? Porque es más fácil sacrificar el tiempo de Dios que el nuestro. Entonces quizá usted me está oyendo ahora y usted va a decir lo siguiente. Usted diría, pero ¿cómo voy a dejar de ir al trabajo? ¿O cómo voy a dejar de hacer mis cosas en la casa? Eso hablaría mal de mí como creyente, como hijo de Dios, como hija de Dios, hablaría mal de mí. Que la gente supiera que yo como dueña de casa no hice mis quehaceres en la casa. O yo como hombre de casa, yo no fui a trabajar. Eso hablaría muy mal de mi testimonio cristiano. Por eso yo no falto. ¿No es cierto? Porque estaríamos cuidando nuestra reputación. Porque diríamos, eso habla mal de mí. Pero hermanos,
dejar de ir al culto, ¿no habla mal también de nosotros? Eso nosotros no lo consideramos como algo a lo cual debiésemos preocuparnos. Hermanos, dejar de venir al culto también habla mal de nosotros, pero eso no nos importa mucho. También, ponga algo para usted también. Perdón, me perdí. Acá está. También muchas veces los que somos padres utilizamos a nuestros hijos para justificar nuestra inasistencia. Es que yo no voy. ¿Cómo voy a ir al culto de oración? Si mi hijo más lo que molesta, mejor no voy. Ocupamos a nuestros hijos como excusa para no ir. No tengo con quién dejarlo, por eso yo no voy. No, hermano, eso también no es una causa justificada. Usted debe traer a sus hijos y enseñarles dominio propio y que aprendan a ver, orar a los demás santos, a los demás creyentes. A veces los padres cometemos el error de privar a nuestros hijos porque son molestosos, porque son aquí, porque son allá. Y cuando ya son grandes y de alguna manera consideramos que están más tranquilitos, a la hora de traerlos a la iglesia, llegan a un mundo que ellos dicen, ¿qué pasa aquí? Cuando desde niño tendrían que haber crecido siendo enseñados por el mismo papá, la mamá al lado. Y el hijo pregunta, ¿y por qué todos oran? Es que todos están hablando con el Señor. Y usted le enseña allí desde la niñez a su hijo o a su hija. Por eso debemos traer a nuestros hijos, porque de esa manera le enseñaremos dominio propio y que aprendan a ver, orar a los demás santos. El asunto es que, como dijimos anteriormente, que es nuestro corazón engañoso, ¿no es cierto? ¿Y Satanás qué es lo que es? ¿Ah? Padre de toda mentira. Entonces el corazón y Satanás, ¿qué es lo que se hacen? Se hacen socios. Entonces se unen con mentiras y engaños para convencernos que está bien, que no es tan malo, que estamos nosotros correctamente. Es que tenemos un criterio más elevado que otros. Otros son intolerantes. El hermano está diciendo esto porque es intolerante. Es que él no entiende estas cosas. No, hermano, es que tú no los estás entendiendo. No es que yo no lo entienda. Es que tú tienes que entender. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente. En el culto es donde Dios ha prometido manifestar su presencia de una forma especial. Hermanos, en toda la Escritura nosotros notamos que Dios manifiesta su presencia de una forma especial cuando el pueblo de Dios se reúne como pueblo de Dios a rendirle tributo y adoración a su nombre. Eso es lo que nosotros vemos en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice el Señor? Allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, faltar a las reuniones es dejar a Dios, como diríamos en buen chileno,
pagando. Lo dejamos plantado. Porque Él prometió, Él dice en su palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, el Señor Jesús dice, yo estoy ahí, en medio de ellos. Por eso nosotros tenemos que considerar que las excusas o las justificaciones sean realmente verdaderas justificaciones. ¿Por qué muchas veces Satanás y nuestro corazón nos engañan con facilidad? Porque no le damos valor a estos principios de la palabra que Dios mismo nos ha dejado para que entendamos que estar en el culto con la iglesia, siendo miembros de esa iglesia, es una oportunidad gloriosa, porque Dios ha prometido estar allí en medio de ellos. Segundo, la reunión es la manifestación visible de la iglesia. ¿Se acuerda lo que decía el hermano? Que muchos creyentes que dicen, yo soy la iglesia, ¿no es cierto? ¿Usted es la iglesia del Señor? ¿Sí? Lo voy a ejemplificar así, hermano. Yo soy la iglesia. Ustedes son la iglesia. Allí que están todos ustedes allí. Pero yo digo, yo soy la iglesia y soy el cuerpo de Cristo. Soy parte del cuerpo de Cristo. Soy un miembro de ese cuerpo. Y ustedes por otra parte dicen exactamente lo mismo. Pero ustedes están allá y yo estoy acá. ¿Realmente estoy siendo miembro del cuerpo? No. ¿Qué me haría a mí ser miembro del cuerpo? Que yo estuviese allá, que me una a los demás miembros. Por eso, hermanos, el culto es la reunión, es la manifestación visible del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros nos reunimos, conformamos el cuerpo. Cuando usted anda disperso por cualquier lado, usted no está siendo el cuerpo, usted está siendo un miembro. Pero ojo, puede ser un miembro, pero puede ser un miembro en agonía o un miembro vivo. Porque ¿qué diría usted? Si yo me cortara esta mano, hermano, y la pusiera en esta mesa, y yo con mi cuerpo, yo con todo el resto de mi cuerpo, yo espero que esa mano me seque la frente, ¿lo podrá hacer? ¿Por qué no? Porque se cortó, se cercenó del cuerpo, está a un lado. ¿Qué va a suceder con esa mano que está fuera del cuerpo? Se muere. ¿Qué más? No sirve. Se pudre. Hermanos, todo creyente que dice que es miembro de la iglesia, que es la iglesia, hermanos, no puede ser iglesia fuera del marco de una comunión de creyentes que solo se da en la iglesia local. Usted, lejos de otros creyentes, no puede ser parte del cuerpo. No lo puede ser. Aunque usted lo repita, lo rejure, lo reafirme, hermanos, en la práctica, usted lo único que está anunciando es una muerte pronta, lejos del cuerpo, lejos del cuerpo. Por eso la reunión es la manifestación visible del cuerpo de Cristo. Por eso usted no puede faltar, por eso no podemos ausentarnos a las reuniones. Tercero, voy muy rápido, hermano. Tengo que ir así porque si no, tendría que usted quedarse hasta las 9. También el culto promueve que todos seamos partícipes de los mandamientos de las Escrituras. Eso es lo que el culto, las reuniones, el estar reunidos nos promueve.
que cada uno de los que estamos en este lugar seamos partícipes de los mandamientos de las Escrituras. Hermanos, en la palabra de Dios existen muchos mandamientos que practicar unos con otros. Vuelvo a repetir, hermanos, si usted está allá y yo estoy acá, yo digo que soy parte del cuerpo de Cristo, soy un miembro más, y ustedes también dicen lo mismo, ¿no es cierto? Amén. ¿Alguien puede interpretar ese don de lengua? ¿Cómo nosotros podríamos alentarnos unos a otros? Si yo estoy lejos del cuerpo, lejos de los demás miembros, ustedes se pueden alentar unos a otros. ¿Por qué? Porque están cerca, porque están juntos. Pero yo que estoy lejos, apartado de ustedes, ¿cómo puedo esperar tal aliento, tal estímulo? Claro, me puedo quejar que los que están allá no se preocupan de mí, no les intereso, que la iglesia dejó de amarme, que en la iglesia no hay amor, lo que usted ha escuchado y seguirá escuchando toda la vida, mientras la iglesia esté en esta tierra. Porque siempre habrá un grupo de personas que no quiere estar ligado al cuerpo, pero son utilizados por Satanás para dañar al cuerpo. Hermanos, siempre los que más dañan al cuerpo de Cristo no son los que están reunidos en el cuerpo, no lo son. Los que más dañan el cuerpo de Cristo son los que han salido del cuerpo, los que voluntariamente, porque hermanos, así como usted voluntariamente está ligado a su hermano, conformando el cuerpo de Cristo, así también muchos voluntariamente se alejan del cuerpo. Lamentablemente esos que también lo hacen voluntariamente, como pueden hacerlo voluntariamente de acercarse, también voluntariamente lo hacen el alejarse. Pero como dijo alguien en una oportunidad, a veces los menos son los que meten más bulla. Pero eso es una realidad. ¿En qué punto voy, hermano? Ahora voy al cuarto. El culto es importante también porque es el lugar donde más ampliamente se cumple la razón por la que fue instituida, por la razón por la que fue instituido el día del Señor. Es en el culto. Hermanos, si Dios no hubiese instituido un día para Él, ¿usted le daría ese día? Seamos honestos, ¿no es cierto que no? Por eso es en el culto. Es en el culto donde es el lugar donde más ampliamente se cumple la razón con la que fue instituido el día del Señor. Hermanos, ¿qué puede hacer un creyente fuera del lugar de adoración del pueblo de Dios? Precisamente el día que Dios mismo apartó. Dios mismo apartó ese día. No para que usted se reúna en primera instancia. Dios apartó ese día, ¿sabe para qué? Para tener comunión con usted. El día del Señor, dejemos de mirarlo como que es el lugar donde nosotros vamos. No, hermano. El día del Señor es el día que el Señor apartó para estar contigo. Es al revés. No nosotros vamos a estar con Él. Él apartó ese día para estar con nosotros. Y si Él lo apartó, Dios, el creador de todas las cosas, nosotros como sus criaturas y como
redimidos, comprados por su sangre, ¿qué debemos hacer? Acudir. Acudir. Por eso es en el culto donde más ampliamente se cumple la razón por la que fue instituida el día del Señor. 6, ¿no es cierto? 5. También el culto de adoración es un medio indispensable para el crecimiento de los creyentes en la gracia. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, es en el culto, es en las reuniones donde nos congregamos, donde hacemos membresía juntos. Es donde crecemos en la gracia de Dios. Por eso Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. Hebreos 10:24 al 26, lo hemos dicho, pero presta atención al último versículo 26. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre, diría yo, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermanos, ausentarnos a los cultos es un pecado que se hace voluntariamente. Tenemos que decir que, sin embargo, no todos los que comienzan a faltar a los cultos están en una condición de apostasía. Porque cuando el escritor de Hebreos dice no dejando de congregarnos, lo está diciendo en un contexto de apostasía. Por eso podemos decir que, sin embargo, no todos los que comienzan a faltar a los cultos están en apostasía, pero sí en un decaimiento espiritual muy fuerte. Pero en muchos casos es el primer paso de un supuesto cristiano, porque los verdaderos cristianos no apostatan. Pero la ausencia a los cultos son los primeros pasos que da un supuesto cristiano para caminar en apostasía. Por eso, hermanos, el contexto de Hebreo es la apostasía, es la advertencia al no dejar de congregarse. Es porque el peligro es claro. ¿Y sabe cuál es el peligro? Lo que dice el versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedará más sacrificio por los pecados. Ya no quedará. Hermanos, todo aquel que piense que no terminará en el mundo por violar tal mandamiento está equivocado. Ay, ¿qué tiene de malo que yo falte a la reunión? Si no, no me voy a ir al mundo. Hermanos, comienza a faltar a las reuniones.
Y te comenzarás a apagar y apagar hasta tal punto que dicha ausencia ya no te afectará ni siquiera en tu conciencia, ya no te amonestará, ya te dará lo mismo. Y hermanos, es un buen termómetro el que nosotros evaluemos cómo nos sentimos cada vez que faltamos a las reuniones. Si tú al faltar a las reuniones te sientes mal, te sientes incómodo, es que todavía estás encendido, hermano. Hay algo allí que te está intranquilizando. Pero si ya al faltar a las reuniones te da lo mismo, ya no te afecta, preocúpate, hermano. Preocúpate, porque es un indicio de que estás empezando a caminar por el camino de los apóstatas. Por eso Primera de Juan, y esto es un texto que a nosotros nos debiese a nosotros aclarar el panorama muchas veces de los que hoy día no están, hermanos. Porque muchas veces usted ha escuchado desde los púlpitos, ha escuchado desde este lugar que debemos por aquellos que no están. Hermanos, Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y aquí yo quiero que preste atención a esto último. No todos son de nosotros. Hermanos, ¿sabe usted por qué Juan dice para que se manifieste que no todos? Ya que Juan podría haber dicho no todos eran. Pero Juan lo dice en tiempo presente, no todos son. Y eso quiere decir que aún en medio de nosotros pueden haber personas que un día serán trofeos del diablo. Eso es posible. Cuando la iglesia diga en el día del Señor, y fulano no era creyente, hermanos, ese día, en el día del Señor, nos vamos a alegrar una enormidad por ese día glorioso que Él nos vendrá a buscar, pero también nos vamos a sorprender tremendamente, porque quizás vamos a ver a fulano, parecía un buen creyente. Hermano, comienza a faltar a los cultos y estarás empezando a caminar por el camino de los apóstatas. Hermanos, esto es serio. Por eso es que es necesario prestar oídos a lo que Dios nos está diciendo. Porque esta enseñanza tomada en serio, tomada a tiempo, puede ser el salvavidas de tu alma. Hermanos, yo le quiero preguntar algo. ¿Cómo está tu vida con tu asistencia a los cultos? ¿Te congregas expectante? ¿Vienes deseoso de estar con Dios y con tus hermanos? Reflexionemos correctamente ante la luz de la palabra de Dios en este punto. Dijimos que la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros una asistencia fiel, ¿no es cierto? También la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo consciente de cultivar una amante y responsable atadura con el pueblo de Dios. Hermanos, la iglesia espera de ti aquello, que tú hagas el esfuerzo en tu vida de tener una consciente y amante atadura
una atadura responsable con tu hermano que está a tu lado. La iglesia espera eso de ti. Romanos 15:7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hermanos, somos una familia en Cristo y no podemos sentir vergüenza de acercarnos a otros miembros de la familia de la fe para conocerles y darnos a conocer. Yo no sé si en algún momento usted, cuando ha venido alguien por primera vez, usted ha dicho: hola, yo soy el hermano tanto, yo me congrego en esta iglesia, llevo tantos años en este lugar. ¿Cómo te llamas tú? ¿De dónde vienes? Para nosotros muchas veces, y es una cosa no solo en esta iglesia, en muchas iglesias sucede lo mismo, nos cuesta entablar relaciones con otros. Nos cuesta. Somos como los adolescentes cuando van a un cumpleaños y al cumpleaños que son invitados no conocen a las personas que están ahí. ¿Qué sucede? Por un lado se ganan los hombres y por otro lado se ganan las mujeres. Algo similar sucede dentro de la iglesia. Por un lado se colocan los más antiguos, los que más se conocen, y por otro lado se colocan los que van recién llegando, son más nuevos. Y en esto, hermano, tenemos que ser justos, porque la responsabilidad mayor se encuentra en aquellos más antiguos, por no decir viejitos. En que ellos deben dar el paso para romper ese hielo, para acercarse y tener comunión con aquellos que vienen. Porque si están en este lugar, pueden ser por dos razones: porque están profesando la fe en Cristo, o el Señor los está añadiendo al cuerpo para ser aquí formados y enseñados y crecer en su salvación. Nosotros tenemos que tener una atadura con los miembros de la iglesia. Y en esto es algo que nosotros debemos aprender. Este día ha sido un día bastante largo, ¿no es cierto? Y hemos tenido durante todo este día una gran oportunidad de acercarnos a otros, conversar y tener una comunión distinta a como se da normalmente en un día domingo. Porque en un día domingo, los que se sientan aquí adelante y los que se sientan atrás, al terminar el servicio, sucede que el que está aquí adelante, cuando llega atrás, el hermano que estaba atrás ya se fue y no pudo tener comunión, o saludarlo, o darle un abrazo, decirle qué bueno verte, porque el hermano ya se fue. O también muchos les da tanta hambre que salen volando. Hermanos, debemos generar un esfuerzo. Si usted tiene tanta hambre, tráigase un Super 8 en el bolsillo y se lo come. Pero busquemos el momento oportuno que genera el culto, el congregarnos juntos, de tener comunión. Usted ha escuchado muchas veces que decimos desde arriba: hermano, no se vaya sin despedirse por lo menos de 10 hermanos. No lo decimos porque simplemente es una frase o que queremos que la gente haga lo que uno quiere que hagan. No, hermanos, son oportunidades para que crezcamos en el amor, en la comunión con otros. Y en esto debemos ser responsables, porque tu iglesia espera eso de ti: una amante y responsable relación con los demás miembros. Sigamos. Uy, hermano, hay tanto que decir, pero estoy tratando de ir al punto. Tercero, acuérdense que eran 6, ¿no es cierto? Voy en el 3, no sé cómo voy en el tiempo. La iglesia tiene derecho a esperar de usted un corazón sumiso hacia los líderes puestos por Dios en la iglesia.
Hermanos, quiero volver a repetir esto. La iglesia tiene derecho a esperar de usted un corazón sumiso hacia los líderes puestos por Dios en la iglesia. La Escritura enseña claramente que es Cristo quien pone pastores en la iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, es Dios quien pone pastores, es Dios quien pone líderes. Como decíamos anteriormente, usted voluntariamente, al decir yo quiero ser miembro de esta iglesia, usted voluntariamente se está poniendo bajo ese cuidado. Por eso la iglesia espera de usted, como usted lo está haciendo voluntariamente, la iglesia espera de usted un corazón sumiso a esas autoridades que Dios ha puesto para el cuidado de su alma. Es que no me gusta, es que no es el carisma que a mí me gustaría que él tuviera. Hermano, si Dios lo puso para el cuidado de tu alma. Y tú debes tener un corazón sumiso, porque Dios lo puso. Primera de Corintios 12, 18. Dice más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Hermanos, ¿quién coloca los miembros en el cuerpo? ¿Quién? Cristo. ¿Quién es el que añade a su iglesia miembros? Cristo, ¿no es cierto? Y Él los pone como Él quiere. Es que a mí me gustaría ser mano. Y el Señor dijo, no, tú vas a ser oído. Es que el oído quiere ser mano. El Señor dijo, tú vas a ser oído. Dios coloca los miembros como Él quiere. Por eso es Dios quien ha puesto a los ancianos, obispos, pastores, como se le quiera denominar. Le he dicho y le he explicado que significan lo mismo. Es Dios quien pone. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13, para aclarar mejor este punto. Este texto es aclaratorio. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, no os molestan. Algunos dicen, es que puro molesta. No, os amonestan. Y dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hermanos, los ancianos, los pastores, los obispos tienen el deber de velar por la predicación y la enseñanza. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y aquí este es el punto importante, hermano. Fíjese en esto, porque esto es para usted, porque la iglesia espera esto de usted. Para que lo hagan con alegría y no quejándose,
porque esto no es provechoso. Mire, entienda bien esto, dice, porque esto no os es provechoso. No está diciendo que no es provechoso para los pastores. Es para usted, no es provechoso que un pastor lo guíe a usted quejándose por usted mismo. No es provechoso para usted. ¿Por qué no es provechoso para usted? Porque usted, con tal actitud, lo único que está fomentando y construyendo en su alma y en su corazón es una barrera hacia esa persona que Dios ha puesto para velar por el cuidado de su alma. Por eso no os es provechoso a ustedes. Cuarto. Voy en el cuarto, ¿no es cierto? Yo voy en el 4. La iglesia tiene el derecho de esperar de usted el compromiso de ofrendar sistemáticamente de sus bienes para el sustento y el avance o desarrollo de la obra del Señor a través de la iglesia local. La iglesia tiene derecho a esperar de usted aquello, hermano. Recuerde que usted, y vuelvo a repetir lo mismo, usted está en este lugar, procura o es un miembro, no sé, porque en esta área tenemos que crecer como iglesia, porque dentro del contexto que nosotros tenemos como congregación, sin duda alguna, debiésemos establecer un rango bíblico donde usted voluntariamente, no sus pastores, no el líder de la iglesia, lo va a andar buscando a usted para decirle, ¿quiere ser miembro? No, hermanos, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Es usted, porque usted ha considerado ser miembro de esta iglesia voluntariamente, conociendo los principios y los patrones de esta iglesia, sus doctrinas y sus formas de vivir el evangelio. Como decíamos, cuando usted debe esperar que esta iglesia se conforme fielmente a la palabra de Dios, entonces usted, como ha considerado todas estas implicaciones, usted dice, yo quiero ser miembro de esa iglesia. Porque yo, al ser miembro de esa iglesia, también sé que tengo derechos, pero también tengo deberes. Entonces nosotros, en nuestro contexto como iglesia, realmente, hermano, no sabríamos decir quiénes son miembros de esta iglesia. Porque eso debiese ser algo que usted voluntariamente viene a pedir su membresía. La membresía no se ofrece. No se anda diciendo, ¿quiere usted ser miembro? No, hermano. La membresía de una iglesia no se ofrece. La membresía de una iglesia se busca, se pide. Usted debe pedir ser miembro de esta iglesia. Porque así, cuando usted se acerca al pastor a pedir ser miembro de esta iglesia, el pastor le dirá, perfecto. ¿Usted quiere ser miembro de esta iglesia? Nosotros tenemos estas responsabilidades con usted, pero usted también tiene estas responsabilidades con nosotros. ¿Usted está dispuesto a esto? Y usted dirá, acepto. O no, ¿sabe qué? No pensé que era esto así, déjeme, lo voy a reconsiderar o lo voy a evaluar. Pero si usted toma el primer camino, usted podrá disfrutar de lo que significa ser un miembro de la iglesia. Pues ¿se acuerda que yo le mencioné que cómo el liderazgo podrá saber quiénes son miembros si no sabe quiénes son?
¿Cómo podrá exhortar, enseñar, instruir, preparar, capacitar, corregir? Cuando alguien es miembro, es beneficiario de todo aquello. Pero el creyente pide su membresía. Y también la iglesia la evalúa. ¿Sabe por qué? Porque es como dice el pastor Sugel Michelén. Dice, cuando alguien quiere ser miembro de la iglesia, es como un matrimonio. Cuando usted se va a casar, usted evalúa y dice, ella o él es con la persona que yo quiero pasar toda mi vida. Y usted no le pone la condicionante que, bueno, si tenéis los pies de onda hasta aquí nomás llegamos, ¿no es cierto? Usted decidió, hizo el compromiso, se casó y usted terminó con esa persona hasta la muerte. Es lo mismo dentro de la iglesia. Es lo mismo. Es un compromiso. Entonces usted tiene que saber a dónde usted va a entrar, pero también la iglesia tiene que saber a quién va a recibir. Entonces, ¿por qué decimos que es en el contexto de la iglesia local? ¿Por qué decimos que es en el contexto de la iglesia local? La alarma me... Me olvido. Porque es en el contexto de la iglesia local donde usted puede y debe ser una persona donde la iglesia espera de usted un compromiso con sus ofrendas. Y muchas veces las iglesias tienen un temor enorme de hablar de estas cosas. Por eso dice la palabra del Señor que los que son llamados y elegidos por Dios y por la iglesia deben cumplir que su servicio no sea por ganancias deshonestas. Usted tiene que evaluar dónde usted pone su vida y bajo qué cuidado. Por eso la iglesia tiene el deber, el derecho de esperar de usted Dios en su palabra dice que el oro y la plata son míos. Pero Dios le da un espacio muy amplio en la palabra del Señor con el asunto de las ofrendas. No tengo el tiempo para darle y veamos todas las citas. Pero solo quiero mencionar algunos aspectos de aquello. Las ofrendas son un termómetro de nuestra vida espiritual. Primero, es un termómetro que nos hace considerar y evaluar cuánto comprendemos del precio que Jesucristo pagó por nuestra redención. Cuando un creyente tiene una comprensión deficiente y entiende muy poco lo que el Señor ha hecho por él, y entiende muy poco a dónde va por lo que Cristo ha hecho por él, su vida estará sujeta en este mundo y estará sujeta a las cosas de este mundo. Por ende, le será un problema despojarse del dinero. Y como dice su palabra, el amor al dinero es raíz de todos los males. Por eso es un termómetro cuando nosotros ofrendamos, damos o nos comprometemos con la iglesia. También por otro lado revela la fuente inadecuada de su provisión, porque no comprende que es Dios el que lo sustenta. Piensa que Él se sustenta a sí mismo. Por eso su palabra dice:
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia en el contexto de las cosas necesarias. Porque el Señor dice, porque todo lo demás el Señor lo añadirá. Cuando un creyente tiene un conocimiento deficiente de estas verdades, hermanos, es capaz de robarle el tiempo y el día del Señor por ir a ganarse el sustento, porque no ha puesto en su comprensión lo que el mismo Señor ha prometido, que Él tiene cuidado de nosotros. Y el peligro que significa en que los creyentes descuiden su comunión con otros creyentes, que ya lo hemos explicado. Por eso en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 17, el apóstol Pablo manda a Timoteo que le diga lo siguiente a los ricos de este siglo: manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, las riquezas son inciertas. Un día tú tienes y otro día no tienes. Cuando un creyente pone su esperanza en sus riquezas o en lo que posee, tal esperanza es una esperanza vana, incierta. Quizás tú puedas estar tranquilo, que tienes tus ahorros, tienes tu cuenta, tienes en tu cuenta bancaria una buena suma que te da tranquilidad. Pero ¿qué pasaría si de la noche a la mañana ese banco quiebra, ese banco lo tienen que cerrar porque se sobregiró y ese banco no tiene cómo devolverte tu dinero? Perdiste todo. ¿Qué sucede cuando haces mal un negocio, cuando pensaste que te iba a ir tan re bien? Y te hacen el cuento del tío. Tú puedes poner tu esperanza en esas cosas y derrumbarte cuando algo te sale mal. Porque las riquezas son inciertas. El dinero es algo incierto, hermano. Pero si hay algo que no es incierto en la vida del creyente, es poner su confianza en el Dios vivo. Eso no es incierto. Porque Él nos da, dice el texto, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El problema que, ¿sabe lo que sucede normalmente frente a esta situación? Que lo que Él nos da, primero, no lo agradecemos. Segundo, no lo valoramos. Y por último, ni siquiera lo disfrutamos. Porque estamos con un corazón tan apegado en que queremos más, o porque siempre consideramos que merecemos más. Pero hermano, ojo con esto. Lo que Dios te ha dado es lo que Él considera que es suficiente para ti. Es suficiente. La búsqueda de más de lo que Dios ha considerado darte te llevará a ti a la pérdida de otras cosas. Aprendamos a disfrutar lo que Dios nos da. Por eso el Proverbio 3, versículo 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, la generosidad, Dios le ha puesto promesa. Y hermanos, hay algo que en esto tenemos que ser muy claros, porque a mucha gente estas cosas les incomoda. Pero es que, hermano, la palabra del Señor dice que nosotros debemos dar, no todo. Eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos dar como hayamos sido
prosperado. El problema es que cuando Dios te prospera, tú no das bajo esa medida de prosperidad. Cuando te comienza a ir bien, sigues dando los 1,000 pesos, por decir algo, hermano Noah. Te sigue yendo mejor y sigues dando los 1,000 pesos. Sigues ofrendando al Señor eso. Eso es una falta de comprensión. Es una falta de valorización a lo que Dios da. Porque, hermanos, entendamos una cosa. Dios da, pero también Dios te quita. Es que eso a nosotros no nos gusta pensar lo que es así. Pero Dios es capaz de, así como es capaz de abrir las ventanas de los cielos para bendecirte, también es capaz de cerrarlas. Y tú no tienes por qué, yo tampoco no tengo por qué ir a pedirle explicaciones por lo que Él hace, si Él es Dios. Pero tu iglesia espera de ti que tú te comprometas con tus ofrendas por el sustento de la obra del Señor. En Primera de Corintios, para que no digan, chuta, está puro texto del Antiguo Testamento. En cuanto a la ofrenda, ahí en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿para quién era la ofrenda? No, es que yo ofrendo al Señor. No, hermano, si usted ofrenda a los santos. Usted ofrenda para los santos. Dice, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos, hay una responsabilidad temerosa de cada persona. Hermanos, el que está a tu lado, el que te está hablando, no tiene ni la menor idea cuánto Dios a ti te prospera económicamente. Pero tú sí lo sabes. Y a la hora de ofrendar, recuerda que Dios está mirando lo que tú estás dando. ¿Se acuerdan que cuando el Señor Jesús fue al templo, Él fue a mirar lo que ofrendaban? Y Él miraba que algunos ofrendaban grandes cantidades, pero ¿qué dice el texto? Que daban de lo que les sobraba. Claro que a nosotros nos gusta la viuda de las 2 blancas, menos mal que quitaron las monedas de a peso de nuestro país, de esas blancas, esas monedas de a peso. Pero quisiéramos nosotros dar esas 2 blancas. Pero el texto, y en el contexto, dice que ella dio todo lo que tenía, todo el sustento de ese día. Y el Señor la alabó. Ahora, con esto yo no estoy diciendo, hermano, que usted tiene que dar todo lo que usted da, porque el texto es bastante claro. Debemos dar como hayamos sido prosperados. Hermanos, las ofrendas, vuelvo a repetir, es un termómetro que mide nuestra espiritualidad. Cuán desapegado estamos del amor al dinero. Cuán desapegado estamos de las cosas de este mundo. Por eso nosotros debemos practicar la ofrenda. Por eso la iglesia espera de usted tal compromiso. 5. La iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros una disposición a descubrir y usar sus dones particulares que Dios les haya concedido a cada uno para el beneficio de la iglesia y sus ministerios. Hermanos, no hay nadie que haya sido añadido al cuerpo
que no haya sido dotado de algún don espiritual. Primera de Corintios 7:7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otros de otro. Pero todos tienen hermano, tú no puedes decir que Dios no te ha dado por lo menos un don. Quizás otros puedan tener 2, 3, 4, pero todos de parte de Dios hemos sido añadidos al cuerpo con un don. Como dijimos en otros textos, debemos ponerlos administrándolo para el beneficio de otros. Quizás alguien se esté preguntando cuál es mi don y cómo debo usarlo. Quizás se pregunte, ¿qué hago yo aquí en esta iglesia? ¿O cómo puedo saberlo? ¿Cuál es mi don? ¿O cuál es mi función dentro del cuerpo? ¿O cómo yo debo usar aquel don? Hermanos, de una manera muy simple trataremos de sacar esa duda. Dos cosas que tienen directa relación con tu responsabilidad. Esta es una responsabilidad de cada creyente. Dos cosas muy simples: disponibilidad e involucración. ¿Cómo tú puedes descubrir el don que Dios te ha dado? Con esas dos cosas: disponibilidad e involucración. Porque si tú no estás dispuesto a servir a tus hermanos, ¿cómo podrás descubrir el don que Dios te ha dado? Si tú no te involucras en las cosas que la iglesia hace, en las cosas que la iglesia promueve para la edificación del cuerpo, si tú no te involucras, ¿cómo sabrás cuál es tu don? Por eso estas dos cosas son fundamentales. Hay muchas más, pero básicamente son estas dos cosas muy necesarias: disponibilidad e involucración. Hermanos, si tú no tienes disponibilidad o involucración, te podrás pasar la vida orando y no vas a descubrir cuál es tu don. Podrás llegar a tu casa, orar horas y horas, pero si tú no te involucras, si tú no tienes disponibilidad en el cuerpo, difícilmente podrás descubrir cuál es el don que Dios a ti te ha dado. Sexto, son 6 hojas estas. La iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros. Y en esto, hermano, présteme mucha atención. De verdad que este punto yo lo encuentro muy serio y muy relevante. De verdad. La iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros que estos han de declarar honestamente cualquier desviación de los términos originales de la iglesia. Se lo voy a volver a repetir. La iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros que estos han de declarar honestamente cualquier desviación de los términos originales de la iglesia. ¿Qué queremos decir con esto? Y la palabra es difícil para poder decir esto. ¿Qué queremos decir con esto? Hermanos, la iglesia es una comunidad donde todos voluntariamente se reúnen. Todo el que está aquí en esta tarde está voluntariamente porque quiere estar. A nadie se le ha obligado a estar o se le ha presionado para que esté. Usted tomó una decisión libre y voluntaria. Esta iglesia no pretende empujar a nadie a hacerse miembro de ella. Pero sí que los creyentes entiendan y conozcan verdaderamente estas cosas. Lo único que hace la iglesia es alentarlos a que corran bíblicamente, correctamente la carrera, en lo posible por el bien de sus propias almas. Cuando un creyente toma la decisión de hacerse miembro de la iglesia,
de esta o de otra, ese creyente está aceptando los términos de dicha iglesia, sus doctrinas, sus metas y los estándares de santidad que dicha iglesia ha abrazado a la luz de las Escrituras. Y aquel que se hace miembro lo acepta voluntariamente, porque voluntariamente se ha hecho un miembro. Pero supongamos, y aquí es donde está la honestidad de declarar, supongamos que al pasar el tiempo, su mente y su corazón adquieren convicciones distintas a las convicciones de la congregación. Quizás usted en sus inicios comenzó bien, le parecía todo bonito, todo bien, me gusta la iglesia, me gusta lo que hacen, estoy de acuerdo con ellos, pero al pasar el tiempo, usted en su corazón o en su mente comenzó a tener convicciones distintas. No estoy de acuerdo con esto, no me parece bien esto. Cuando decimos que la iglesia espera de sus miembros que han de declarar honestamente cualquier desviación, nos referimos a estas cosas. Que si a usted algo no le parece, usted lo declare con honestidad a sus pastores. No ande de casa en casa. No ande divulgando lo que a usted no le parece. Usted debe ir donde sus pastores, hablar con ellos y exponerle su situación. Y el pastor podrá evaluar si lo que usted está diciendo es algo a considerar o realmente es algo a dirigirlo y aconsejarlo que no es el camino correcto que usted está tomando. Pero si usted en su dureza quiere persistir en eso, también la iglesia tiene el deber de guiarlo a usted a que considere que quizás esta no es la iglesia que le hace bien a su alma. Pero la iglesia espera honestidad de sus miembros. Porque cuando usted parte por todos lados divulgando sus molestias, ¿sabe cómo se llama eso? Traición. Porque usted se ha hecho miembro de esta iglesia. Usted ha adquirido un compromiso con ella. Usted ha adquirido un compromiso con sus líderes. Usted ha adquirido un compromiso con el pastor que Dios ha puesto para guiarle y velar por su alma. El hecho de usted practicar tal cosa y partir a divulgarlo por cualquier lugar es una traición. Por eso la iglesia espera de sus miembros honestidad. No, pero es que si yo voy a decir esto, ¿qué van a pensar de mí? Hermano, es mejor que usted vaya y lo exprese en el lugar correcto y no en el lugar incorrecto. Porque ¿sabe lo que puede suceder? Que si usted va al lugar incorrecto, ay, hermanos, yo no quisiera estar en tu pellejo. Porque ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a dañar al cuerpo de Cristo. ¿Y de quién es el cuerpo? Tú dañas a Cristo, al cuerpo. ¿Con quién te metes? No con el pastor, no con el líder, no con la persona que te está ayudando a crecer. No, hermano. Tú no te metes con él. Tú te metes con el dueño de la iglesia. Entonces la iglesia espera de sus miembros honestidad. Los pastores velan por el cuidado y el bienestar de la iglesia. Que hermano, sea usted honesto consigo mismo y con su iglesia. Porque si está en esta iglesia, es porque usted cree que esta iglesia le hace bien a su alma. Pero también puede suceder que quizás esta iglesia
A medida que va creciendo y que va madurando y que va comprendiendo muchas cosas, quizás esta iglesia no le empieza a hacer bien a su alma de acuerdo a su falta de comprensión. Entonces allí donde el pastor, el liderazgo, tiene el deber de instruirlo y guiarlo y hacerle ver que usted debe ir caminando con los demás creyentes. ¿Por qué razón, hermanos? Porque volvemos al mismo punto de faltar a las reuniones. Hermanos, es un peligro atroz faltar a las reuniones. ¿Por qué razón? Porque póngale en esta misma situación de hoy. Todos ustedes, queridos hermanos, han recibido una instrucción de diferentes maneras. La justificación, que es la iglesia, y que es ser miembro de una iglesia. Por lo que vemos, en su gran mayoría están aquí. Pero supongamos que gracias a Dios no fue. Pero supongamos que hubiese venido la mitad de los que están hoy en este lugar. Quizás la mitad que escuchó todo esto se fue bendecida, se fue nutrida, se fue estimulada a seguir creciendo y madurando en el conocimiento de la palabra del Señor. Pero después la otra mitad se congrega con los creyentes que han estado, los que faltaron. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que esos creyentes que han escuchado la enseñanza y que van madurando y que van creciendo, comienzan a ver una distinción con los que no están. Entonces los que no están dicen, bueno, ¿qué le pasa a estos hermanos? Entonces ahí es donde escuchamos consejos y se creen mejores que uno. No, hermano, no es que se crean mejores, es que esos hermanos están creciendo y tú no. Porque tú has decidido voluntariamente no estar. Entonces, ¿saben lo que esperan aquellos que no están? Que aquellos que van avanzando y que van creciendo retrocedan al nivel de ellos. Y eso es imposible, hermanos. Es imposible. Por eso es un peligro faltar a las reuniones. Porque aquel que falta se expone a ese peligro de crecimiento, de aprendizaje. Por eso muchas veces sucede que hermanos que continuamente están estudiando la palabra, que continuamente están siendo enseñados, que continuamente están creciendo en el conocimiento, comienzan a ver el evangelio con mayor madurez que otros creyentes que no están estudiando, que no están recibiendo la enseñanza. Pero aquellos que no están recibiendo la enseñanza lo ven como un problema, en vez de darse cuenta que ellos están siendo el problema para que el cuerpo no avance y no crezca. Por eso es un peligro faltar a las reuniones, hermano. Espero que haya entendido. Dentro de lo rápido que lo hice, hermano, créame que lo hice muy rápido. Esperamos, como hemos dicho, que este material sea un material que como congregación esté siempre en la vida discipular de esta iglesia. Que cuando comiencen a llegar nuevos creyentes, comiencen a recibir esta enseñanza para que así realmente puedan ellos tomar voluntariamente la decisión de hacerse miembros de esta iglesia. O si no, evaluar que quizás esta no es la iglesia que les hace bien a sus almas. También existirá eso o esa posibilidad. Pero también, como decíamos, todo miembro de esta iglesia debe esperar de su iglesia que esta iglesia se conforme fiel y seriamente a la palabra de Dios. ¿Usted recuerda el ejemplo que le di? La anécdota. Nadie es perfecto. Las iglesias no son perfectas. Si usted busca perfección en este lugar, hermano, se va a desilusionar y va a encontrar que todos los creyentes son un problema para su vida. Comience a ver y comencemos a ver en todos nosotros las cosas que Dios va formando y que va haciéndonos crecer como iglesia. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie, vamos a orar. Padre bueno, le damos muchas gracias, Señor,
por permitirnos poder escuchar estas enseñanzas de qué es ser miembro de la iglesia. Así como usted nos compartía que tenemos derecho a esperar, Señor, de la iglesia 4 cosas que son fundamentales para la vida del creyente, así también debemos entender y recibir que la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros 6 cosas que también son fundamentales y necesarias para la correcta comunión entre los unos para con los otros. Señor, bendíganos con todo lo que ha sido este día, toda la enseñanza que hemos recibido. Que cada uno de los hermanos, Señor, se vayan a casa, Señor, con la palabra allí, Señor, golpeando sus conciencias, sus mentes, para que así cada uno de nosotros podamos crecer en el área de la membresía, para que así podamos darnos cuenta, Señor, que ya dejamos de faltar a los cultos por cualquier cosa, que dejamos nosotros esas cosas atrás, dejamos de hacer esas cosas que son de niños y comenzamos a hacer cosas de creyentes que van creciendo y que van madurando. Estas cosas que tu palabra nos enseña. Señor, bendiga a su iglesia, bendiga a cada hermano de la congregación. Que la gracia y el poder de su palabra, que obra por medio del Espíritu Santo en nuestras almas, Señor, continúe cimentándonos firme en el fundamento de nuestra fe, que es Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén.